Buenas, buenas. Bueno, bienvenidos a un nuevo video acá en mi canal de YouTube. Hoy tenemos otra reflexión de esos videos que me gusta hacer a mí. Y les traigo un concepto, la verdad que muy potente, muy profundo. Espero que de verdad te sirva porque es algo con lo que yo estuve luchando durante mucho tiempo. De hecho, hoy en día también se me interpone este patrón mental, pero tengo la suficiente conciencia como para darme cuenta y tratar de accionar de la mejor manera cuando esto me sucede. Pero hoy voy a hablar un poquito del miedo y de cómo hacer, digamos, para darnos cuenta de cuándo nos está hablando esa voz del miedo y cuándo realmente está la voz de nuestra conciencia detrás de nuestras acciones, ¿no? Porque esto es algo que la gente se paraliza mucho cuando tiene estos pensamientos de miedo y no accionan porque están tan identificados con estos patrones mentales que no son capaces de ver más allá, de escuchar lo que les dice su conciencia, de seguir esos pasos. Y la realidad es que para empezar a hablar un poco sobre esto, quiero contarles un poco desde mi experiencia, ¿no? Cómo lo transitaba yo anteriormente. Yo siempre, cuando era más joven, más adolescente, la verdad es que nunca me preocupé, digamos, por mi desarrollo personal, por verme bien físicamente, sino que simplemente como que inconscientemente aprovechaba los dones que yo tenía, ¿no? A mi alcance. Yo jugaba al fútbol desde muy chico, tenía un grupo de amigos en el cual era como siempre el más popular, digamos, el grupito más popular. En el club era reconocido y era validado porque estaba hace muchos años y siempre jugaba en el equipo. Entonces siempre tuve esa manera de manejarme durante, bueno, mi adolescencia hasta que terminé el colegio, en el que nunca desarrollé confianza y seguridad conmigo mismo, sino más bien con lo externo, ¿no? Me considero una persona que juega bien al fútbol y es por eso que era reconocida, una persona que en el grupo de amigos tenía influencia, entonces era reconocido, era validado, pero eso justamente tapaba muchos miedos, muchas inseguridades, bajo autoestima que yo tenía en ese momento. Y bueno, se me quedó sin memoria el celu, tuve que ahí hacer unas movidas, borrar unos videitos para poder seguir. Así que bueno, acá estamos. Lo que les decía era que, bueno, durante todo ese transcurso de mi vida, mi adolescencia y demás, siempre me validé, digamos, con la aprobación externa, porque el ser humano al fin y al cabo es así, siempre busca pertenecer a la sociedad, a lo social, siempre busca ser aprobado. Y eso hizo que, bueno, deje de lado mucho mi desarrollo personal, el conectar conmigo, con mi propósito, con mi futuro, con lo que yo quería para mi vida, con mis dones también al fin y al cabo, con lo que yo era capaz de desarrollarme bien. Bueno, todo eso decayó en un proceso en el que también por cuestiones externas y familiares, privadas, bueno, mías, mi contexto en particular, hizo que me vayan volviendo en sufrir mucha ansiedad, sufrir mucha depresión, llegar a tener pensamientos bastante complejos en mi cabeza y al fin y al cabo me di cuenta de que estaba totalmente hundido y dejado llevar por miles de pensamientos de miedo. Uno cuando está en ese estado ansioso piensa constantemente en el futuro, en cómo será el futuro, en si estarán las cosas bien. Normalmente suele pensar que todo va a estar mal, por eso le genera ansiedad el querer controlar eso y termina sus días totalmente depresivo, ¿no? Acostado en la cama, pensando en que debería haber hecho algo más, en que nada alcanzaba. Bueno, eso era mi día a día, eso me consumía, hasta que llegó un día que, bueno, no fue un día en particular, sino que, bueno, claramente empecé a tomar otras decisiones en mi vida, un poco más de responsabilidad, ¿no? De decir, bueno, esto no puedo seguir así, pero fue literalmente un día en el que yo abrí los ojos y recuerdo la secuencia, pero les juro por mi madre que recuerdo esa sensación de, ¿vieron cuando en un sueño sienten que se están ahogando, se están muriendo o algo, hacen y se levantan así como toman aire fuerte? Y me levanté así y dije, esto no va para más. Dije, acá es donde yo me pongo los pantalones y empiezo a crear mi vida, ¿se entiende? Claro, eso con el tiempo lo fui concientizando el poder de ese momento, pero el pensamiento principal fue, Santi, basta, vos no viniste acá para pasarla así. ¡Pah! Y eso fue algo muy poderoso. Bueno, después de eso vino toda mi historia que
Si quieren saber más o menos cómo fue, digamos, mi proceso, tengo un video en YouTube donde hablo sobre mi historia más a profundidad. Si no, bueno, no me quiero extender mucho acá en este video porque quiero hablar particularmente del miedo, de cómo enfrentarlo, de cómo trascenderlo y demás. Pero bueno, tuve un tiempo de mucho desarrollo, introspección mío, alejarme mucho de mis vínculos en ese entonces, tuve una ruptura de pareja, bueno, millones de cosas que me llevaron a estar en un momento de soledad donde yo me sentía que tenía que rearmarme, y ahí es donde más conecté con el entrenamiento, donde más conecté con la disciplina, y donde al fin y al cabo en todo ese proceso en el que uno hace cosas fuertes, cosas dolorosas, en las que uno cambia esa perspectiva de decir, bueno, en vez de pensar que tengo todo en contra mío, de que no estoy con mi pareja, que mi grupo de amigos ya no es el mismo, no me identifico tanto, a pensar de todo eso, es como que dije, bueno, acá es donde entra un proceso de rearmarme, de empezar a encontrar otras cosas. Y yo, sin darme cuenta en ese momento, fue porque todo ese proceso que pasó y que me trajo hasta hoy en día sentirme una persona con confianza, una persona que se valía por sus acciones, que tiene claridad en lo que quiere y demás, es esto de que yo estaba siguiendo la voz de mi conciencia, que yo no perdí el miedo a lo que diría el otro, perdí el miedo a mi futuro, a pensar constantemente en qué iba a pasar con mi vida, perdí el miedo a todo eso, y sentí como un llamado dentro mío que me decía, este es el camino, Santi, vos cumplí con esto que tenés enfrente, que la vida te lo va a recompensar. Metete a entrenar con toda, porque vos querés ser coach de calistenia, que era un miedo muy grande que yo tenía en ese entonces, que yo estaba yendo a la facultad, trabajaba en relación de dependencia porque era como lo seguro, pero yo siempre quise dedicarme a lo que es la calistenia, a lo que es la salud. A mí el deporte toda mi vida me gustó y siempre quise estar relacionado a eso, a lo que te daba el deporte, esa sensación que te daba. Y entonces me propuse entrenar con toda, sacar mi mejor versión de entrenamiento. Para eso me puse súper disciplinado, me levantaba todos los días 5 de la mañana, mentalmente muy fuerte. Y ahí es cuando literalmente entregué mi futuro, entregué todas las incertezas, entregué toda esa parte, se lo entregué al destino, a depositar todo eso en fe, a decir, este es el camino, esto es lo que quiero. Y ahí aprendí, durante todo este proceso aprendí a no escuchar tanto la voz de mi cabeza y empezar a escuchar un poco más la voz de mi intuición, lo que me decía esa parte dentro de mí que no era tan racional, sino que se dejaba llevar por lo que intuía, con lo que me daba paz, lo que me daba tranquilidad. Porque si yo miro para atrás y me pongo a pensar en el Santi ansioso, en el Santi depresivo, era el Santi que surgió un pensamiento de una situación y automáticamente volaba con ese pensamiento, y ese pensamiento atraía otros pensamientos de esa misma magnitud, de esa misma frecuencia, y constantemente mi vida estaba encerrada en mi cabeza, hasta que empecé a cuestionar un poco más la forma en la que pensaba. Bueno, ¿por qué tengo tanto miedo si esto es lo que quiero? ¿Qué es lo que me da miedo? ¿El hecho de dedicarme a ser coach de calistenia, o el hecho a no tener el control de que si en un futuro las cosas no van bien? Y bueno, eso puede venir de falta de confianza en mí mismo. Entonces empecé a solucionar un montón de preguntas que yo tenía, gracias a empezar a observar un poco más la manera en la que pensaba y empezar a entender un poco más la manera en la que pensaba, de dónde venían esos pensamientos, por qué yo pensaba así, y empezar a darle más escucha, más atención a la voz de mi intuición, a la voz de mi conciencia, que era lo que me daba tranquilidad, de decir, estoy alineado con lo que estoy haciendo. ¿Se entiende? Si mi conciencia me dice esto, bueno, mis acciones están respaldando este camino, no es que yo no estoy haciendo nada para llegar hacia eso que me habla mi conciencia, esa intuición que yo tengo. Y todo esto, bueno, es muy complejo quizás de entenderlo en un momento. Fue todo un proceso para mí, un proceso, como les digo, doloroso, porque también en el sufrimiento está todo esto, ¿no? Se encuentra todas estas capacidades, y donde uno se encuentra a sí mismo, donde uno saca esas armas que no sabe que tiene. Cuando yo pasé por todo esto, obviamente que me costó ser disciplinado, me costó entrenar todos los días, me costó creer en mí, me costó, pero aún así dije, no importa, yo voy a seguir para adelante con esto porque es lo que realmente quiero. Y cada vez que ustedes se encuentren en una situación
en la que justamente les dé miedo lo que va a venir, o si están empezando un proyecto les da miedo, o si están hartos cómo se ven en el espejo, pero les da miedo el hecho de decir nunca me voy a poder ver bien, porque si mirá las horas que trabajo y mirá todo esto y que nunca me gustó el huevo, nunca me gustó el atún, entonces ¿cómo voy a comer bien? Todos esos son pensamientos del miedo, porque detrás de ese miedo vienen inseguridades y vienen creencias que a vos te implantaron, patrones mentales, toda una cadena de cosas que hacen que vos tengas miedo y que no encuentres, que no puedas ver, mejor dicho, no que no encuentres, sino que ese dominio del miedo no te permita ver todo lo que vos tenés dentro para dar y todo lo que sos capaz de hacer. Si tan solo cambiás la perspectiva y aprovechás una situación de adversidad para verla como una situación de crecimiento. Esto es un concepto muy importante también, que te va a ayudar un montón a batallar contra el miedo, porque el miedo nunca desaparece. El miedo baja el volumen nada más y aumenta el volumen de la fe y de la confianza, pero el miedo nunca desaparece. No es que el miedo decís, bueno, llega un momento donde ya no tenés miedo, sino que empezás a entender que tenés que actuar a pesar de tener miedo, le empezás a bajar el volumen porque la voz de la fe y tu intuición pesa más a ese miedo. Entonces ese miedo deja de tomar el rol principal que estaba tomando antes en tu vida. ¿Y qué pasa? Hay un concepto que es muy... Uy, hay un bicho. Hay un concepto que es muy poderoso, que lo entiendas, que una mente líder, una mente que tiene confianza en sí misma, es aquella mente en la que en los escenarios adversos, en los escenarios en los que todo es malo, ve oportunidades de crecimiento. Eso quiero que te lo guardes y que empieces a tomarlo en cuenta para tu vida, desde lo más básico hasta lo más fuerte, ¿sí? Desde lo más básico te digo no sé, no tenés tiempo para entrenar. Esa es la excusa barata de siempre. Bueno, ver ese momento, esa adversidad, ver como oportunidad, bueno, ¿de qué manera yo puedo hacerme el tiempo? ¿De qué manera yo puedo convertirme en una persona que pueda ser disciplinada en 15 minutos por día? ¿De qué manera puedo dejar de ver un poco más TikTok, acostarme más temprano para levantarme más temprano? ¿De qué manera yo puedo? ¿Se entiende? Porque eso, cuando uno se convierte en esa persona, capaz de derribar esas excusas, de sacarlas, bajarlas de ese pedestal que tenemos, que aparece una excusa y como somos tan mentales, el pensamiento, pum, te identificás con esa excusa y no hay vuelta atrás. Cuando uno empieza a vencer con esto, a romper con esa estructura mental, ahí es donde surge la confianza y donde también aparece la fe, porque empezás a confiar en tus acciones, porque empezás a confiar de que esas acciones traen un resultado y que tu inacción de antes era por una cuestión de miedo, por una cuestión de que no te creías capaz. ¿Se entiende? Entonces todo este proceso que yo tuve de levantarme temprano a pesar de que haga calor o frío, o de haber dormido mucho o poco, de entrenar a pesar de que tenga ganas o no, y también luchar mucho con lo que es la comparación, porque uno también cuando entrena suele compararse mucho y decir, tal persona hace una cosa, yo estoy en otro camino, entender mi proceso, entender que ya iba a llegar mi momento para poder, no sé, desde algo muy material, como poder hacer una vertical o lo que sea, bueno, yo si sigo lo voy a alcanzar. Empecé a construir esa confianza, esa constancia, y ahí es donde empecé a validarme más por mis acciones y por mi capacidad de enfrentar estas situaciones a pesar de que todo sea difícil, o que la persona promedio lo vea difícil. Ahí es donde yo empecé a ver oportunidad. Y gracias a todo esto que bueno, como les digo, fue un proceso de transformación de muchas cosas, pero siempre el medio que utilicé fue el entrenamiento. El entrenamiento fue algo que a mí me dio todo, me cambió la vida, me transformó por completo. Yo, si no fuese por el entrenamiento, no hubiese encontrado nunca respuestas y no hubiese conectado nunca, creo yo, con esta parte espiritual, con esta parte, bueno, este cambio de mentalidad que tuve. El entrenamiento fue el medio y es por eso que transmito y utilizo el entrenamiento como medio para conectar y para encontrar todas estas respuestas. Para concluir con el video, tuve otro inconveniente, otro corte, me están pasando muchas cosas, pero bueno, no es excusa para terminar y concluir con el video. Acá buscamos las soluciones. Para concluir con el video, quiero decirte que cada vez que sientas miedo al tomar una decisión es una buena señal, porque justamente ese miedo aparece porque tu cerebro está en alerta, pensando en que está
en una zona donde no tiene el control, donde no se siente segura. Y ahí es donde vos tenés que mirarlo dos veces, no confiar a la primera en ese pensamiento que aparece, sino observarlo, pensar, bueno, ¿por qué pensás así? Empezar a cuestionarte esas cosas y empezar a hacer cosas por vos. Eso es lo principal, empezar a hacer cosas por vos, porque la gente está sumergida en querer sentirse aprobadas por el resto, pero no se aprueban por ellos mismos, porque no se toman una hora del día para ellos mismos, ya sea para leer sobre estudiar, sobre la mente, sobre las cosas que te interesan, para tomarte un tiempo para salir a caminar, para tomarte tiempo para tener actividad física. Eso es lo que te está desconectando con tu propósito, lo que te está desconectando con vos, y es lo que hace que todo el tiempo vivas sumergido en los problemas del mundo y todo el tiempo vivas sumergido en el miedo por la mirada del otro, por lo que te dirá el otro, lo que pensará el otro, porque no te estás dedicando tiempo y no estás invirtiendo en vos. Así que nada, espero que te haya servido este video, que le hayas sacado jugo. A mí me encanta hablar sobre estas cosas, también tocar un poco cosas personales, porque a mí me gusta hablar desde mi experiencia. Yo todo lo que transmito es porque lo pasé y es por eso que como lo pasé, lo transité y lo revertí, tengo la fe de que muchas personas también lo pueden hacer, y es por eso que lo transmito de esa manera. Y así que nada, acá abajo te voy a dejar mi Instagram, mis redes sociales, para que me vayas a seguir por ahí, donde subo contenido diario, ahí mostrando un poco mi estilo de vida y demás. También mucho sobre calistenia, entrenamientos, para que lo puedan ver. Y bueno, sin más, espero que les haya gustado este video y nos vamos a ver en un próximo videito, en una próxima reflexión. Chau, chau.